de jugueteros. Tanto su tío como su papá fueron empleados en la empresa de Lili Ledy en los años 70 y 80 y les tocó irse adaptando e implementar el modelo de negocio al mismo tiempo que se generaba el éxito de las películas de Star Wars en los cines. Entonces digamos que nos van a empezar a platicar ahorita, porque además no nada más es Star Wars, ¿no? Sino todas otras líneas de producción, como fue Rosita Fresita, como fueron los Halcones Galácticos y muchas otras marcas que de alguna forma se fabricaron por parte de Kenner, y Kenner al final tenía esa relación con Lili Ledy aquí en México, porque realmente antes del año 88 y antes de que Carlos Salinas de Gortari implementara el tema de la economía abierta en México, la economía aquí en México era cerrada y las empresas no podían importar juguetes de China. Entonces lo que se hacía era que se tenían que rentar los moldes y una empresa en México tenía que fabricar, producir y distribuir los juguetes para hacerlos llegar a los niños en México, ¿no? O sea, eso me tocó a mí cuando yo tenía 6, 7 años y hasta los 14, que fue la última película que yo vi, que fue El Regreso del Jedi. Y justamente en ese momento, tanto su papá como su tío trabajaban en Lili Ledy, uno en la parte de la publicidad, y quien era el responsable de ponerles nombres. Ahorita les van a platicar ellos un poco todo eso. Y a ellos como niños, pues les tocó ser partícipes en los comerciales y en la publicidad, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le dejo el micrófono a Tere para que nos platique un poquito. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho la invitación que nos hacen a Mechanic Toys aquí en este día del niño. Festejamos a todos los niños, los chiquitos y los grandes, todos. Muchas felicidades. Les voy a platicar un poco de cómo empezó la empresa Lili Ledy. Antes se llamaba Novedades Plásticas y Metálicas. Entonces, cuando llegó mi papá a hacer la publicidad, dijo, es que esto no es posible, el niño no le va a pedir a su papá, ¿me traes un juguete de novedades plásticas y metálicas? Entonces mi papá se decidió hacer la publicidad y empezar a hacer los logos de Lili Ledy. Primero hizo el logo con un niño y una niña, para dirigirse a los niños, y le empezó a llamar Lili Ledy. Lili para las niñas y Ledy juguetes para niños. Entonces él empezó a ¿cómo le puedo llegar a los niños? Entonces empezó a hacer canciones que ahora hasta nuestros días se recuerdan, de las lagrimitas. No sé si por ahí tienen remembranza de esta canción. De la Tití bautizaba el nombre de todas las muñecas, hacía comerciales, hacía también contrataba en toda la República radiodifusoras. Siempre el fin de año era importantísimo para esta empresa, que desde el principio de año empezaban los señores Cyclic a asistir a exhibiciones internacionales del juguete, europeos. Entonces ellos veían qué juguetes llamaban más la atención y poderlos traer aquí a México, para que los niños, que en esa época fue el boom de los niños, todos éramos 7 hermanos, 8 hermanos, etcétera. Entonces los niños jugábamos entonces había que llegar a los niños, entonces los niños pedían a sus papás, ya sea por el comercial, todos querían adoptar una muñeca Lili, entonces tenían nombres muy fáciles para llegar a los niños, con canciones, con emotivos. Él diseñaba desde los catálogos, hacía los anuncios.
con niños mexicanos, no como actualmente te importan el anuncio de una francesita o de una oriental para anunciarte un juguete. No, ocupaban niños de la colonia, hermanos, primos, todos participaban. Ajá. Entonces, le paso el teléfono mío. Sí, bueno, yo voy a contar un poco acerca del modelo de negocio de Lili Ledy, por un lado, y por otro lado algunas experiencias personales que tuve por tener contacto con mi papá, que era el publicista de Lili Ledy. Un poco hablando del modelo de negocio, en esa época eran economías cerradas en donde cada quien protegía su mercado, digamos que fabricar para consumo interno. Y lo que hacían en ese entonces había cierta reglamentación de que el 51% de las empresas tenía que ser nacional. Entonces, lo que hacía, creo que una buena idea que tuvieron el señor Sigli, que era el dueño de la empresa, fue ir precisamente, como decía mi hermana, a las exhibiciones internacionales, ver que tenían muy buena visión de qué juguetes podían tener éxito en México, y lo que hacía era adquirir los derechos para fabricarlo en México, compraba los moldes y obtenía el derecho para comercializarlo en manera exclusiva en México. O sea, las empresas extranjeras no podían vender en México porque ya habían vendido los derechos para el mercado mexicano. Entonces lo que hacían era importar moldes, y lo que hacía mi papá un poco era, pues, ahora sí que latinizarlo. Ponía nombres en español, hacía los manuales en español, hacía canciones para los anuncios, muy pegajosas, por cierto, que aún se recuerdan. Sí, había motos diabólicas, había muchos Gucci, había muchas canciones muy pegajosas para que los niños las recordaran. Y yo recuerdo en esa época, desde septiembre, octubre, ya empezaba a hacer uno la cartita para los Reyes Magos. Entonces, pues sí tenían mucho éxito, era toda una ilusión. No es como ahora que los niños piden los juguetes a cualquier época del año porque pasaron un examen, porque lo que sea. Antes, el 90% de los juguetes se vendían entre Navidad y Día de Reyes. 90% de la producción de todo el año. Y bueno, Lili Ledy fue muy exitosa. El 70% de los juguetes, llegó a tener el 70% del mercado de los juguetes. Y bueno, algunas anécdotas que recuerdo, por ejemplo, es en algún momento también mis hermanas y yo salíamos en algunos juguetes. No nos pagaban, por supuesto, nada más éramos como extras. Nos regalaban el juguete al final del anuncio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó salir en algunos anuncios de una línea de combate. Eran juguetes, armas, pero en algún momento en los 70s se firmó un convenio internacional para ya no fabricar armas para los niños, para que sean juguetes. Ahora los disfrazan de otras cosas, no sé, pistolas de galaxias y cosas así, ¿no? Pero antes los juguetes eran realmente réplicas de rifles o pistolas, y Lili Ledy se comprometió a ya no fabricar armamento, o sea, simulación de armamento verdadero. Sí, y entonces, bueno, yo recuerdo también, por ejemplo, en el caso de la publicidad, recuerdo mucho que mi papá tenía mucho trabajo. La verdad es que salían 60 novedades al año, o el promedio,
y tenía que hacer anuncios, tenía que hacer canciones, manuales, empaques, diseñar el empaque. Era mucho trabajo, pero recuerdo mucho que, y aparte tenía 8 hijos, nosotros somos 3 de ellos, y recuerdo que en las mañanas, mientras se arreglaba, empezaba a cantar una canción para un juguete que estuvo pensando durante toda la noche. No sé cómo le hacía, repartía en mil pedazos para poder hacer todo el trabajo que tenía. Entonces tengo muy bonitos recuerdos de esto. Se paraba y mientras se arreglaba empezaba a cantar lo que estuvo pensando en la noche, ¿no? No sabía mucho de música, pero se imaginaba la canción y luego se la decía a algún compositor y ya la formalizaba. Sí. Entonces, bueno, tengo muchas, muy buenas experiencias. Lo que hacía entonces Lili Ledy era comprar los moldes, comprar los derechos para fabricarlo en México. Algunos sí. Y lo que adquiría era el derecho para que ya nadie más pudiera vender esos juguetes en México, solamente Lili Ledy. Y bueno, conforme fueron cambiando las políticas, el mercado abierto, ahora ya la globalización resulta más fácil que un solo país como China, por ejemplo, fabrique todos los juguetes para todo el mundo, a que cada quien tenga su fábrica, ¿no? Entonces, pues todas esas políticas pues fueron haciendo que cambiara la dinámica de la fabricación de los juguetes. La señora Sigrid era la que diseñaba los vestidos y revisaba todas las costureras, entonces luego resultaban mejor hechos que los franceses o los importados. Buenas tardes. Yo les quiero comentar acerca de, pues sí, o sea, estos catálogos los hacía mi papá para promover tanto en revistas como en periódico a todos los vendedores de la República. Venían aquí a México y les entregaba su catálogo. Estos eran los de las revistas y periódicos, que los ponía ahí para que todo el mundo los tuviera, los vendedores, y lo promovieran. También recuerdo que hacía un documental al año y se iba a editarlo a Nueva York para que todos los vendedores lo conocieran y se motivaran para hacer la promoción de los juguetes. Ajá, y para los pedidos que iban a hacer para el Día de Reyes o para Navidad. Y entre 1975 y 1985 fue el mejor auge de Lili Ledy. Y bueno, yo creo que sí era toda la producción y todo, pero mucho dependía de mi papi, de toda la publicidad que organizaba. Él trabajaba con dibujantes, con cantantes, con personas que conocían de música para que le pusieran la música al jingle que inventaba. Entonces era algo bien bonito y a mí me encantaba ir a hacer los comerciales. La verdad, yo lo disfrutaba, aparte de que porque no iba ese día a la escuela. Yo hasta le decía a mi papá que yo quería ser artista cuando fuera grande, ¿no? Porque disfrutaba mucho y aparte le ayudaba con los más pequeñitos a cuidarlos y a organizarlos y no dieran tanta lata cuando pues estaban filmando, ¿no? Porque iban actores, Olga Brinsky, los que promovían el fútbol, o sea, un montón de gente que iba, los hermanos Rodríguez. Entonces iba mucha gente y pues a mí me encantaba ese ambiente, la verdad es que yo lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, también hicieron un área de servicio que es la que llevaba mi tío, que era la garantía.
ese papelito que viene que te van a garantizar tu juguete, pues llevaban ahí los juguetes al otro día de Navidad o de Reyes para que fueran a repararlo. A veces porque no le ponían pila, no sabían si era de jalarle el hilito o de ponerle pila, porque eran cosas novedosas. Entonces, pues ya les asesoraba o les arreglaba algún detallito y la gente se iba, sobre todo los niños, se iban felices con su juguete, porque ya se los habían reparado y sí servía su juguete, ¿no? Entonces, pues sí tenemos muchas experiencias hermosas de haber estado ahí tan cerca. Y por ejemplo, o sea, la lagrimitas, yo soy maestra y un día en un proyecto les puse a mis alumnos que tenían que ver los jingles de los anuncios y me llegaron niños de hace 5 años con el anuncio de lagrimitas. O sea, ha trascendido enormemente, ¿no? Entonces sí es un medio muy el ambiente que hubo era muy bonito porque era familiar, como dicen mis hermanos, no alquilaban niños porque no les pagaban para los comerciales, sino que eran vecinitos, eran mis primos, eran mis hermanos, entonces pues era bien bonito el ambiente de los comerciales también, ¿no? Que es lo que a mí más me tocó, ¿no? Y el ver a mi papá trabajar en esa gran empresa, que lo íbamos a visitar ahí a su trabajo, y cómo lo apreciaban, cómo valoraban el trabajo que él hacía, porque gracias a eso se vendía tanto juguete. Muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a los tres por esto. A mí, si quieres, le paso el micrófono para esta y también, perdona. Este es el multirraspados, que es donde salgo yo. Y acá está también Aquí miren, el Monopolio. También soy yo. Y también por aquí está mi hermana en otro comercial. Este es mi primo también. En otro catálogo está mi hermana ahí, a ver si le atina. Porque era muy divertido. No sé por qué Emilio no ha salido, pero esta es otra prima. Este es mi tío José, el que arreglaba los juguetes, también le hacía los comerciales. Ay, aquí estoy yo, miren, con el espirógrafo y mi hermana con su esposo. Todos participábamos y era bien padre porque no nos pagaban con dinero, pero nos regalaban un juguete. Entonces teníamos muchos juguetes. Bueno, ya nada más para cerrar, pues ahora sí que les queremos dar las gracias a Tere, a Emilia y a Margarita, y pues ahora sí que estas anécdotas que realmente nutren todo este bagaje pues por un lado de la fabricación de juguetes y por otro lado todo el tema del coleccionismo, ¿no? Que pues es lo que estamos viviendo aquí hoy en la estación juguetera. Mira, en estas páginas te dejo un blog que hice porque me invitaron al MUJAM, el Museo del Juguete Antiguo de la Ciudad de México. Entonces conocí el hambre que tenían de información todos los coleccionistas. Entonces hice un blog donde está el nombre del señor Miguel Saldaña y ahí me piden luego, ¿me puedes mandar del catálogo la foto de tal muñequita? Porque me hace falta un accesorio y te quiero localizarlo. Y también, entonces también me dicen, ¿sabes qué? Mi mamá se quedó con ganas de tener una tití y quiero conseguírsela. Entonces los pongo en contacto con esos coleccionistas que están ahí. De Star Wars también hay unos videos del tío José visitando el MUJAM donde aparece varios videos
de la entrevista de él y está en YouTube. Está José Saldaña, están ahí anotados por si alguien se interesa. Y también hay videos de los documentales sin audios que hacía mi papá anualmente. Entonces, si quieren localizarlos, les dejo la información para que se pongan. Ajá, están ahí anotados para cualquier persona que esté interesada, tengan contacto por ahí. Miren, las preguntas que todos queremos saber es una, ¿tienen todavía juguetes ustedes de Lili Ledy? Yo tengo dos que me regalaron los coleccionistas que hemos tenido contacto, que es una Lagrimitas, y una señorita Lili que todavía le sale el cabellito. Inclusive la otra vez que hubo un evento que también nos invitaron los coleccionistas, ahí hicieron un video de que estoy demostrando cómo se le sacaba el cabellito y cómo se le metía el cabellito a la señorita Lili. Entonces por eso también creo que está como en YouTube. Ajá. Mi mamá, siempre había niños más pobres que nosotros, entonces las titis, los chiquitites, la autopista H0 de mis hermanos, todos los coches, todo de colección, han de estar en manos de los coleccionistas. También regaló todos, con todos sus aditamentos que tenían, que la cantimplora, que la mochilita, todo lo regaló, todo mi mamá. Pues es que éramos 8, entonces estar juntando juguetitos de 8, sí los jugábamos. Y también muchos nos los acabamos. Sí, exactamente. Antes los juguetes casi todos nos los acabábamos. Entre 8, sí. Los que llegaban a sobrevivir sí los reciclábamos, se los regalábamos a algún niño más joven, como la película de Toy Story 3. Se los regalábamos a las nuevas generaciones. Sí, no, había muchos, teníamos muchos. Pues, y cada año nos traían cuando menos uno a cada quien, pues lo que se juntaba. No, antes los Reyes Magos nada más traían un juguete. Nada de que te daban regalito del día del niño ni de nada. Entonces, pero sí, nosotros jugamos hasta que nos los acabábamos. Y los disfrutamos mucho. Ahora tenemos muy buenos recuerdos. A ver, vamos uno por uno. Emilio, ¿cuál fue tu juguete favorito? Bueno, hubo muchos, por supuesto. El Capitán Boy era uno de esos juguetes favoritos. También recuerdo uno que ya no es muy conocido, no sé por qué, pero era muy buen juguete. Uno que se llamaba Trepidi Gravity. Era como una autopista, pero podías hacer círculos, había tramos que giraban así, volvías a salir en otra dirección. Los carritos funcionaban como con un engrane que iba sobre la pista con un engrane, entonces podías subir, bajar, tenía muchas. Ese era uno de mis favoritos. Nos gustaban mucho los juegos de salón. Pues jugamos. Ahora creo que estaba mejor que los de ahora. Por ejemplo, hay uno, ahora creo que decía carreras, antes se llamaba carreras, que ahora también existe. Había uno que se llamaba travesías, el Monopolio, por supuesto. Había muchos juguetes de salón muy buenos que podíamos jugar en familia, porque pues éramos bastantes, ¿no? Entonces, 8. Entonces, sí, digamos que esos. Había otros, por ejemplo, unos que, por ejemplo, se llamaban horripicosas, que eran moldes, que le ponía uno plástico y como en una parrilla y se calentaba y se hacían insectos o monstruos. Había de esos líquidos, había de fluorescentes, tenía muchos colores, se hacía como de plásticos. Entonces podía uno jugar a crear realmente en moldes, ¿no? Y bueno,
de alguna manera más o menos segura. Entonces, bueno, la verdad es que hubo muchos juguetes. Tere, si te dieran ahorita la oportunidad de recuperar un juguete que tuviste, ¿cuál sería? Hay muchos, ¿eh? Yo empecé con las muñecas que las balanceabas para que caminaran. Ujú. Casi más grandes que mi hermana. El día que a mi hermana le quedaron los zapatos, estaba encantada. Bueno, pero muñecas había, sabes que yo tenía 6 hermanos, entonces a mí lo de combate me encantaba, ¿eh? Había granadas, había, bueno, lo de la gente 007. No más bien ellos, porque sus muñecas no duraban. No, todo lo de la gente 007 era la pluma que sacaba fotos, bueno, tenía eso de espionaje, me gustaba también, lo volvería a fabricar. ¿Cuál sería, Margarita, perdona? No te preocupes. ¿Cuál sería el juguete que tú ahorita dirías, lo quiero? Yo amé mi piel mágica. ¿Cómo era? Era una muñeca, un bebé, que le tocabas la piel y parecía un bebé de verdad. Entonces yo sí fui muy maternal, a ella no le gustaban las muñecas, pero a mí las amaba. Yo era de carriola, bolsita y muñeca cargada, o sea, yo era más, como más maternal. Entonces la piel mágica me encantaba, pero yo le fabriqué pues la manera de que hiciera pipí, porque esa muñequita era como de adentro, como esponja, como toda por dentro. Entonces un día le quité la cabeza, le perforé para que le diera yo una mamila y entonces pudiera hacer pipí y yo le pudiera cambiar el pañal, porque todavía no había lagrimitas ni de eso. Entonces yo amaba esa muñeca hasta que un día me la desapareció mi mami. Pero la Lagrimitas también era de mis favoritas. Y el horno mágico. El horno mágico, yo decía, es mi cumpleaños a mis vecinas, que eran chiquitas igual que yo. Y le decía, ¿sabes qué? Va a ser mi cumpleaños, aunque no fuera, ¿eh? Y entonces hacía mis pastelitos y las invitaba a comer pastelitos porque era mi cumpleaños. Entonces, todos esos juguetes, la verdad, yo sí los volvería a hacer, a fabricar, para que los niños disfruten su niñez. Porque ahora con esos botoncitos que nada más les crece el dedo gordo, no me gustan. Ok, vamos a retomar un poquito para los que no estaban viendo el en vivo. Su papá fue el publicista, el señor Miguel Saldaña Durán. Ustedes son sus hijos, obviamente. Hoy en día el coleccionismo en México ha crecido de manera, de la pandemia para acá ha habido un boom total, porque pues muchos llegamos a lo que yo les platicaba antes. Esto es un tema de nostalgia. Lili Ledy fue y seguirá siendo hasta ahorita, yo creo que la fábrica de juguetes más importante que ha tenido México. Los juguetes que su papá o que su tío, o el mismo hecho de que tu papá haya creado el nombre Lili Ledy, esto va a quedar durante... yo les comento siempre a todos que nosotros los coleccionistas somos los que resguardamos la historia, ¿no? Porque nosotros vamos a llegar a un fin de nuestra vida, y así como en algún momento digamos, la Mona Lisa, algún arte, una obra de arte y esto, los coleccionistas resguardamos la historia. ¿Qué se siente que un trabajo que hizo tu papá, o que hizo su papá, que es el nombre de Lili Ledy, porque y años después, digamos, porque tenemos este proceso de que se olvidan las cosas, no sabíamos que iba a existir el internet,
Lili Ledi se fue perdiendo, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Entonces era así como que, mi papá tenía una fábrica, y hoy en día ustedes voltean, van a eventos de coleccionismo, y para nosotros es muy importante conocerlos, es muy importante, y deben de sentirse muy orgullosos, totalmente orgullosos del trabajo de su papá, de su tío, de ustedes salir, ¿no? Nosotros ahí, nos dicen acumuladores, ¿no? Pero ahí andamos. Pero ese trabajo que hacemos de resguardar la historia es lo que está haciendo perdurar el trabajo de tu papá, de su papá, el de su tío. ¿Qué sintieron? Y es así, neta. ¿Qué sintieron cuando se dieron cuenta del boom y que se dieron cuenta que Lili Ledi, lejos de estar olvidado, digámoslo así porque las cosas son frías, ¿qué sintieron en el momento que dijeron, oye, Lili Ledi no está olvidado? Lili Ledi es una de las marcas más importantes en el coleccionismo, no a nivel nacional, a nivel mundial. Y si nos basamos a lo que yo le sé que es Star Wars, o sea, vamos a ver europeos, chinos, japoneses, personas de todas partes del mundo peleándose por tener una figura de Lili Ledi. ¿Por qué? Porque el gabacho que dijo, yo ya tengo todo, ¿no? Y de repente le dieron su cachetada y dijeron, no tienes todo. Hubo una empresa en México que dijo, yo hice los juguetes de Star Wars y los hice diferentes, mejores, y hasta cierto punto, hoy en día, el mercado estadounidense dice, no, ¿cómo los mexicanos van a tener toda la calidad y esos juguetes que yo no tengo, ¿no? Yo tengo que tenerlos todos. Y hoy en día se están peleando por ese trabajo. Pero volviendo a la pregunta que ya me viajé, es ¿qué sintieron o cuándo se dieron cuenta? Cuando se dieron cuenta más bien, ¿qué sintieron de que Lili Ledi estaba muy por encima y que había regresado con todo el punch? A ver, digan. Que fue la invitación que tuvimos en la exposición de Barbie, de la señorita Lili, que luego se llamó Barbie, y Star Wars, sí, y Star Wars, que estaba en la exposición ahí, en los hombres de acción, en el Museo del Juguete. Con esa invitación conocimos a los coleccionistas y te digo, ya estoy en contacto con algunos que si se les ofrece algo que yo tenga la información, estamos abiertas para compartirla, para que yo digo que son la caja fuerte de guardar el concepto de Lili Ledi. Y yo creo que digo, el juguete es histórico, pues es algo palpable. Es todo lo que ese juguete nos trae de recuerdos, como las canciones antiguas a lo mejor nos trae algún recuerdo, así son también los juguetes. Nos regresa a nuestra infancia. Sí, nos crea emociones el ver un juguete y recordar cuando estábamos niños. Entonces yo creo que es todo eso, la sensación que crea el ver el juguete o el tenerlo. Entonces yo creo que el coleccionismo y todo eso, pues de alguna manera están guardando recuerdos, ¿no? De ustedes o de alguien más, ¿no? Es como la música, cuando escuchamos una música que nos recuerda a nuestra infancia o nuestra juventud. Pues es muy emotivo el haber podido ir al Muján que nos invitaron. Pues en una ocasión a César Telles, coleccionista, me invitó a ver la exposición de todas las muñecas. Ahí vi la Lagrimita, la Tití, todas las muñecas caminadoras y todo. Y el ver que conservan hasta los disquitos, bueno, como les platicaba mi hermano hace rato, o sea, a mí me hacían llorar para grabármela
el llanto, a mi hermano lo hacían reír para grabar la sonrisa. Luego ya ocuparon a María Antonieta de las Nieves y a gente ya más profesional, pero al principio mi papá se valía de nosotros, o sea, de nuestras vivencias para podernos grabar. Entonces es bien bonito. Yo conservo mi llanto y la sonrisa de mi hermano que grabaron en una USB que me pasaron ya para poderla conservar. Y es bien bonito, o sea, es bien emotivo y como dice mi hermano, el volver a, como dicen, el recordar es volver a vivir, porque pues es que ver un juguete, o sea, ¿te acuerdas a qué jugabas, con quién jugabas, cuándo, qué diabluras te hacían los hermanos cuando estabas jugando, que si te tiraban la casita, que si todo eso? Entonces es bien bonito, la verdad, y súper admirable todo lo que hizo mi papá por la niñez. La verdad es que yo sí estoy muy agradecida con él, hasta el cielo, porque sí, disfrutamos mucho nuestra niñez. ¿Querías hacer una pregunta? Más que nada, quería enseñarle, este muñeco, mi papá me lo regaló, la ropa no, mi hermano trabajaba en y me llevó de niño. ¿Mi papá? Mi papá me lo regaló y lo llevó de niño. Tiene conmigo toda la vida y este es un hombre nuclear, pero ese muñeco tiene conmigo toda la vida. Y este es un hombre nuclear que... Pero, o sea, pero súper bien conservado. Exacto. Yo más que nada quería que nuestra hija que no lo conociera. Yo le di. Sí, tenía cabello, ya a los años. Ponte tú para que te tomen. A mí me tocó ver el cierre de la fábrica. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuel. ¿Y trabajabas ahí o...? Uno de mis hermanos, el mayor, me llevó de niño y me metió. Mi papá me vio. Es que lo traje para que conociera. Llegó a los 4 minutos, toma. Me encargue todo. Así era mi papá. Por eso lo bajé. Yo soy del grupo de Equida Cero, estamos exhibiendo arriba, pero queríamos que los vieran. El nombre nuclear es el ILLD porque tenían el de Kenia. Tenían el de Kenia. Y él me explicó que tenían patentes de estos muñecos. Y digo, yo era un niño. Con todo el gusto de conocer a su papá. O sea, son experiencias. Son experiencias bonitas. Y mi papá tenía un corazón de oro. Tomaban las cosas con agarra Kung Fu. Sí, agarraban las cosas. No tuve no supe que no me dijeron que iban a venir, porque también tengo muñecas, para que las vieran y recordaran, ¿no? Para la próxima vez, felicidades a todos los comisionistas que organizan para compartir con las nuevas generaciones. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Aquí yo estoy improvisado y José me dio la oportunidad de venir aquí a platicar. O sea que soy bien verolico. Muchas gracias. Reitero, deben de sentirse total y absolutamente orgullosos del trabajo de su papá. Les damos totalmente las gracias. Inclusive, a mí no me tocaron. Mi hermano tiene... un día los enseñé a mis cuates y dice, dime que me venda, quién sabe qué. Y dije, no van a salir de la casa, o sea, no los va a vender. Pero sí, de verdad, muchas gracias. Voy a leer aquí lo que viene. Nos dice que el blog se llama Miguel Saldaña Durán, es http miguelsaldañadurán.blogspot.com, y en YouTube tenemos como Entrevista 2013 Aventureros de Acción Lili Ledi Muján, Visita, Familia y Coleccionistas, ¿es correcto? De igual manera ahí en este canal ustedes tienen videos de su papá y todo esto, ¿no? De mi papi ya no tuvimos contacto con coleccionistas, ni con Muján, ni nada de eso, cuando mi papi todavía vivía. Ya más bien, sí, ya va a cumplir 15 años que falleció.
Entonces, al que pudimos llegar a llevar fue a mi tío José, a mi hermano Javier, a mi sobrino Israel, también salgo yo, mi hermano. Mi tío falleció apenas el domingo de Pascua, sábado de gloria, domingo de Pascua. 96 años. Era mayor. Ok, pues por mi parte sería todo. Reitero, muchas gracias por darme la oportunidad de conocer.